Buen día, buenos días. Nos encontramos hoy en la Sala Villanueva de este excelente, magnífico Colegio Santo Domingo, donde tantos lazos nos unen con nuestra universidad, lógicamente a la sociedad de Orihuela en general, pero por extensión a toda su comarca. La Universidad de Alicante ha escogido este lugar singular, lleno de simbolismo para el acto que hoy nos recoge, donde tenemos que saludar a muchísimas personas que hoy nos acompañan y al cual os damos la bienvenida. Obviamente, a nuestro señor rector magnífico, a nuestra ilustrísima señora directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, a nuestro rector honorario, a nuestro concejal del Ayuntamiento de Orihuela, en representación del Ayuntamiento, a los diversos miembros del Consejo de Dirección de la Universidad, igualmente a su secretaria general, a doña Carmen Alemán, que luego nos hará la laudatio, a la señora Lucía Izquierdo y familiares del poeta, decanos de autoridades académicas y el director del Colegio Diocesano Santo Domingo. En esta ocasión, como os decía, tenemos un acto especial porque es el Laurel de Oro que en el año 2019 concedemos, por aprobación del Consejo de Gobierno, a Miguel Hernández a título póstumo. No es ni el primero ni último Laurel de Oro, esta condecoración que tenemos en nuestra universidad, que damos a título póstumo. En los últimos 5 años, otras dos figuras de nuestra cultura o de nuestra sociedad lo han recibido, como Sisto Marco, como Ricardo Senabre. En esta ocasión, de una manera muy acertada, nuestra institución quiere reconocer los méritos que luego, especialmente, Carmen Alemán nos desvelará, pero sobre todo esta importancia simbólica para la investigación y la docencia que en nuestra universidad tiene una figura como Miguel Hernández. Poder estar en su ciudad natal, en los espacios que él conoció, y poder realizar este acto nos llena sin ninguna duda de emoción, sobre todo por el reconocimiento que una institución como la nuestra hace a su figura. Nuestra universidad este año cumple 40 años, pero al mismo tiempo hace 400 años que la antigua Universidad de Orihuela, con el arzobispo Loaces por delante, pues constituyó esta voluntad de extender a la sociedad el conocimiento, la investigación y, en definitiva, aunar estas ciencias que no siempre tienen el reconocimiento que les merecen, en este caso las ciencias humanas, las letras, y poder aunarlas en un acto hoy, 40 aniversario, 400 aniversario, en esta sala, en este espacio, pues sin ninguna duda nos llena de emoción. Por eso, sin más dilación, damos la palabra a doña Esther Algarra, secretaria general de la universidad, para que nos dé lectura del acuerdo de concesión del Laurel de Oro. Esther. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019, aprobó por unanimidad conceder el Laurel de Oro de la Universidad de Alicante a Miguel Hernández, en reconocimiento a la figura del poeta y su obra y su vigencia en nuestra universidad, de lo que doy fe como secretaria general con el visto bueno del señor rector magnífico, en Orihuela, a 31 de mayo de 2019. Tiene ahora la palabra doña Carmen Alemán Bay, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante, que pronunciará la laudatio. Señor rector magnífico de la Universidad de Alicante, ilustrísima señora directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, señor rector honorario de la Universidad de Alicante,
representante del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Alicante, señora secretaria general, señora doña Lucía Izquierdo y familiares del poeta María José, señores decanos y autoridades académicas, señor director del Colegio Diocesano Santo Domingo, señoras y señores, amigos y amigas, buenos días. Estas paredes que hoy nos albergan, este edificio que acogió la Universidad Pontificia hace ahora 400 años, tuvo en sus aulas, allá por el primer cuarto de siglo, a un alumno que se convertiría en el mejor embajador de esta ciudad a través de la palabra, Miguel Hernández. Este aniversario se complementa con los 40 que cumple la Universidad de Alicante y es desde ahí, y en año tan significativo, que se decidió otorgar el Laurel de Oro a quien logró trascender sus experiencias vitales en literatura. Y esa es la mayor grandeza de nuestro poeta y lo que lo distingue. Sería preceptivo, en un acto como el que nos convoca, hacer una glosa de la trayectoria del homenajeado y entresacar los motivos por los cuales es digno de recibir tal distinción por la Universidad de Alicante. Sin embargo, creo que en esta ocasión no es necesario ni lo uno ni lo otro. El poeta que escribiera la elegía Ramón Sigé, Las nanas de la cebolla o Eterna sombra, goza de tal reconocimiento nacional e internacional que quizá no haya que recordar que a temprana edad escribió complejas octavas que dieron como resultado su Perito en lunas, su primer poemario, que elaboró numerosos sonetos de amor, pero también de presentimientos de muerte que configuraron el rayo que no cesa, que su compromiso político al lado de los republicanos dio como resultado, durante la Guerra Civil, la escritura de dos poemarios que son La cara y la cruz de un mismo escenario. Su viento del pueblo, elaborado desde la euforia, desde la esperanza, y El hombre acecha, donde palpitan las máquinas de la antigua Unión Soviética y los primeros rescoldos de la desesperanza, de una derrota que se trenzaría de manera punzantemente dolorosa en su poemario póstumo, El cancionero y romancero de ausencias. Poemas de sus últimos tiempos dentro de un periodo de escritura que no va más allá de 10 años, en los que va combinando versos cortos con los de arte mayor, elaborados en los postreros días de una guerra perdida y en las 13 cárceles que tuvo que recorrer. Versos que cantan al amor y, a pesar de todo, a la esperanza, pero que se tiñen de cárceles y de muertes, y de manera hiriente e incisiva a la mayor de las muertes, la de un hijo, el suyo, a los 9 meses de nacer, a esa muerte de quien te va a suceder con su vida y que, sin embargo, se ve truncada. Miguel Hernández versificó el dolor más intenso, el dolor más doloroso. Y no es imprescindible entrar en las vicisitudes y detalles de sus poemas, porque sus versos siguen presentes en la esquina de algún callejón, en forma de nota en la servilleta que alguien dejó en la mesa de un café, en los muros derruidos de alguna trinchera o en alguna linde que separa los campos trabajados por niños yunteros. Versos que siguen latiendo y que siguen teniendo vida propia, como también a día de hoy aquellas notas al estilo periodístico que redactara en plena guerra civil. Y unido a su quehacer poético se enraiza su obra teatral de menos repercusión, de poco enganche escénico, pero que en cualquiera de los casos
desde su auto sacramental, escrito en pleno siglo XX, ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y sombra de lo que eras, hasta Teatro en la guerra, demuestran la voluntad de Miguel Hernández de ser un autor que anhelaba ser un escritor completo, amplio, indagador. Sin duda, fueron su voluntad y su insistencia las que lograron domesticar y al mismo tiempo poner alas a aquel ingenio que nuestro poeta llevara en ciernes. Tampoco es necesario abundar en las razones aportadas por el rector de la Universidad de Alicante, don Manuel Palomar, al Consejo de Gobierno para que esta distinción se le fuera otorgada. Solo resaltar, tal como se adujo en la exposición de motivos, que esta institución ha estado presente en los principales congresos y otros eventos que sobre la obra del poeta se han realizado, casi siempre de la mano de uno de sus más prestigiosos investigadores, José Carlos Rovira, mi maestro, mi director de tesis, y que desde nuestra universidad se multiplican los trabajos académicos que, tal como se aducía, demuestran la vigencia de Miguel Hernández en nuestra institución. Y el premio que a título póstumo hoy se le otorga, se decía también, constituye un hito en la historia de nuestra universidad. Miguel Hernández, por las duras condiciones que le tocaron vivir, por el calvario de sus últimos años, se ha convertido en una figura controvertida. Pero lo realmente genuino es su obra, fue su escritura, y detrás de ella hay un esfuerzo ímprobo, ejemplar. Por ello, quiero centrar mi discurso en ese corto pero intenso periodo de tiempo en el que Loyola se convenció de que quería ser poeta y que solo el tesón, el esfuerzo, la voluntad y la osadía lograrían hacer de él un escritor que contra viento y marea dejó su aliento para que su corazón se convirtiera en palabra justa, en verso perfecto. El momento crucial fue su primer viaje a Madrid, el 30 de noviembre de 1931. Si Miguel Hernández no hubiese dejado a sus poco más de 20 años su Orihuela natal, nunca hubiera llegado a ser el poeta que fue. Un recuento rápido para llegar a ese momento. Miguel Hernández inició sus estudios en este colegio de Santo Domingo en 1922, donde también estudiaba Ramón Sige. En marzo de 1925 tiene que abandonar los estudios por decisión del padre. Parece ser que la falta de recursos económicos puso punto y final a su formación escolar. Y no tarda en dedicarse a las labores del pastoreo como su progenitor. En la calle de arriba, cita en la parte de atrás del Colegio de Santo Domingo, estaba el hogar familiar. Hernández salía diariamente con el ganado propiedad del padre y libros en un zurrón que le ayudaban a completar su exigua formación. Un trabajo accidental y no deseado para aquel que anhelaba ser instruido. Baste imaginar al adolescente regresando del monte y en las puertas de Santo Domingo, los que poco tiempo antes fueran sus compañeros de pupitre. Seguramente rabia contenida que se traducía en lecturas compulsivas y escritura de sus primeros versos, visitas a la biblioteca municipal y libros prestados por el canónigo Almarcha. Poco tiempo después, en el 29, encontraría a compadres de la escritura que se reunían en una taona, la de los hermanos Fenoy, en la misma calle de arriba, en el número 5, y a la que también asistía Ramón Sige.
Llegarían las primeras publicaciones en periódicos locales y de la provincia en el 30. Un año después, y motivado por sus amigos de escritura, decide marcharse a la corte, llevando en su haber un cuaderno de versos, palabras escritas en una libreta de cuentas con su debe y su haber. Poemas extremadamente pueriles, ingeniosos, pero con demasiada candidez, que antes de partir tenían su batalla perdida en los exquisitos círculos madrileños. Sin embargo, y a pesar de los sinsabores de aquel viaje que el poeta señalara una y otra vez, aquel fue el principal hito de su vida para formarse como escritor. Poco más de 6 meses estuvo en Madrid. Regresó el 15 de mayo del año 32. En enero apareció publicada en la Gaceta Literaria la entrevista que le hiciera Ernesto Jiménez Caballero y un mes después la realizada por Francisco Martínez Corbalán para Estampa. No pudo codearse con los poetas del 27, ni siquiera los conoció, pero sí sus versos y el convencimiento de que solo el trabajo sistemático y obcecado podrían convertirlo en un escritor digno de relacionarse con aquellos que en la carrera andaban cerca de la meta y pertrechados de una sólida formación. Ahora le tocaba al escritor en ciernes comenzar un nuevo rumbo. De entrada, escribir octavas, tal como había visto que algunos poetas del 27 habían hecho al estilo gongorino, pero sobre todo, vivir la poesía. Que su pensamiento se convirtiera en palabra fértil. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo crear imágenes y metáforas realmente sugerentes con un vocabulario exiguo como el suyo, con aquella precaria formación académica? Corre el año 1989. Una doctoranda abre una carpeta, revisa las fotocopias que tiene que transcribir ese día. Lleva meses manejando manuscritos, escritos unas veces con plumilla, otras con lápiz. También el convencimiento, cada vez más afianzado, de que aquella forma de crear poesía es única. De que aquel joven de poco más de 20 años vivía en la locura de la palabra, que acababa de inventar su propio insustituible proceso de escritura. La primera vez que vio casi 1 millar de manuscritos, junto al que sería su director de tesis, se dio cuenta de que pocos se imaginaron que detrás de aquellos versos que muchos creían espontáneos, se escondían cientos y cientos de horas empeñadas en la escritura. Cientos y cientos de horas embriagándose en la construcción de poemas en los que integrar la palabra perfecta, la insustituible. Examina el manuscrito. Comprueba esa constante de Miguel Hernández de separar frases o ideas mediante guiones. Y en ocasiones, si se cuentan las sílabas, entre esos 2 signos encuentra versos en decasílabos, a veces octosílabos, otras tetrasílabos. En la embriaguez de la escritura son numerosas las oraciones que quedan incompletas o que no tienen sentido pleno. Una vez más, acredita que esos bocetos, que son de aprendizaje, que con otro tipo de trazos se añaden palabras, incluso frases entre líneas, lo que indica la lectura reiterada de esos borradores por parte del escritor. De ahí las numerosas tachaduras o esa obcecación que le lleva a sustituir una palabra por su sinónimo una y otra vez. Evidencias que no son nuevas, como la existencia de frases que pasarán a ser versos. En una nota suya, lee que en el reverso del poema A mi Galatea, composición anterior a Perito en Lunas, Hernández escribió un endecasílabo,
Las veletas están desconcertadas, que fue integrado en la octava Serenidad, una de las más de 40 que no cupieron en la edición de Perito en Lunas. De repente, piensa cómo el de Orihuela aprovechaba el papel, cómo aquellos manuscritos en los que escribió los borradores de sus primeros poemas le sirven ahora para ir creando nuevas ideas para sus versos, ejerciendo su mano de poeta en ciernes. Borradores que después rescatará para componer la versión poetizada. Han pasado los meses y nuevas sorpresas se acumulan y afianzan el pensamiento de que aquella manera de crear es única, de que el joven Miguel Hernández intentó en aquellos años forjarse un vocabulario a consta de buscar palabras en el diccionario, tal como aparece entre las frases. Con sorpresa, encuentra que el poeta ha anotado en el manuscrito de turno: Paladión, objeto en que estriba la defensa y seguridad de una cosa. Hocicadario, adjetivo, parecido a la cigarra, anota, sin dejar de anotar que tafanario es lo mismo que trasero. El poeta, piensa la doctoranda, en su afán de formarse, fue buscando sinónimos, anotándolos: adunco, combo, adunar, unificar, congregar, unir, creando redes metafóricas, en ocasiones auténticas greguerías, al modo de Ramón Gómez de la Serna. El portamonedas de tinta de las Sipias, la plaza, boca de alegría, carro de piedra, el mar, tabla de salvación de la tierra, crótalos de nácar, las almejas. Forjarse como poeta a través de otros poetas. Podría ser un buen título para un capítulo de tesis. Kabila, la aprendiza de doctora. Entre el ingente material que Miguel Hernández conservó a lo largo de su vida, borradores, copias de poemas, y tras su muerte Josefina Manresa, la que fuera su esposa, sin no pocos peligros, se conservan manuscritos en los que el poeta copió algunos de los poemas de Cántico de Jorge Guillén. Reprodujo con plumilla composiciones del autor vallisoletano, algunas en un octavo sencillo con el sello del Círculo de Bellas Artes de Orihuela, un ejercicio previo que le sirvió para escribir décimas al más puro estilo guilleniano, como también sus precarias traducciones al francés de los simbolistas Jean Cocteau, Paul Valéry, Stéphane Mallarmé. Un ejercicio más para proyectarse como poeta. La futura doctoranda siguió transcribiendo los manuscritos, ordenando su intenso proceso de creación desde las primeras versiones hasta las definitivas. Sabremos con el tiempo que a lo largo de sus investigaciones llegó a conclusiones como que el intenso proceso creativo hernandiano fue variando en sus libros posteriores y, aunque las formas fueron otras, nunca perdió la intensidad y su dominio del verso fue en permanente crecida hasta las últimas de las composiciones que escribió. De sus investigaciones entresacamos el enorme esfuerzo que Miguel Hernández realizó para convertirse en un referente para cientos de miles de personas que a día de hoy siguen alimentando su espíritu con sus versos, porque, y tal como he defendido en alguna ocasión, siguen tocando las fibras más sensibles del ser humano, porque supo tocar la esencialidad con su palabra. Lo que intentaba transmitir aquella doctoranda, y ya doctora desde hace algunas décadas, es que Miguel Hernández luchó incansablemente a lo largo de su vida por conseguir la más elevada calidad en sus composiciones. Y es que para un joven poeta como él,
de formación casi autodidacta, no tuvo que ser fácil internarse, aprender, sufrir y al fin gozar la disciplina poética. Poema. El poema, una continua imagen de toda la poesía. Escribió en uno de sus manuscritos. En un breve espacio temporal, Miguel Hernández quiso y se puso a la altura de los más grandes poetas de su tiempo. Y para ello no cejó en su empeño de trabajar intensa y minuciosamente en el largo aliento de las palabras, en la tesitura del verso, en el vigor del poema, y con continuos desafíos fue imprimiendo a su poesía un sello personal. Por ser un ejemplo de tenacidad, de esfuerzo, de lucha por sus convicciones, por no bajar la cabeza ante la injusticia, por ofrecernos versos que para siempre quedarán en nuestros corazones y en el de todos aquellos lectores que todavía están por descubrir la grandeza de sus versos, Miguel Hernández merece sobradamente el Laurel de Oro. Un galardón que hoy la Universidad de Alicante le entrega a sus herederos y se le entrega en este lugar en el que se formó en su adolescencia, en el que tal vez un día soñó que iba a ser poeta. Muchas gracias. Gracias, Carmen Alemany. A continuación, proyectaremos un vídeo realizado por la Fundación General de la Universidad de Alicante a través de su taller digital conmemorativo de esta distinción. Miguel Hernández es un caso extraordinario dentro de la literatura española del siglo XX, ¿no? Extraordinario en muchos sentidos, no solo por su formación, sino también por el dominio de la palabra. Todos saben que Miguel Hernández fue un poeta de poca formación académica, porque a los 15 años tuvo que abandonar el Colegio de Santo Domingo por necesidades económicas, y fue a partir de esos momentos en los que él quiere ser poeta. Y el periodo que hay entre la salida de Santo Domingo y su primer viaje a Madrid, que fue a finales de los años 30, me parece que fue fundamental. Una etapa en la que el poeta va al monte con las cabras, como bien se sabe, y entonces allí es cuando empieza su formación de lectura. Él ahí adquiere una primera formación muy precaria y escribe un cuaderno que se llevará a Madrid. Son poemas, si bien tienen ya mucha gracia poética, son todavía muy infantiles, ¿no? Y él quiere llevarlos allí para que los poetas del 27 lo conozcan, lo lean, algo que era totalmente imposible porque sabemos que los poetas del 27 pertenecían a una élite, ¿no? A una élite intelectual. Él, cuando vuelve a Orihuela, se da cuenta que si quiere ser un buen poeta tiene que formarse. Y es a partir de ese momento cuando él toma la conciencia de la palabra. Conciencia de la palabra en el sentido de que el poeta, el buen poeta, siempre tiene que utilizar la palabra idónea, la palabra perfecta, aquella que no sobre. ¿De qué manera lo hace? Buscando palabras en el diccionario, que anota en los manuscritos, buscando sinónimos, jugando con rimas, escribiendo metáforas, escribiendo imágenes que después le van a servir para llegar al poema definitivo, al poema que nosotros vemos publicado. ¿Qué tipo de poema construye? La octava.
¿Por qué escribe octavas, que son las que conformarán después Perito en Lunas? Porque los poetas del 27 han escrito octavas. Y estamos hablando de un tipo de estrofa que es muy compleja, o sea, es prácticamente un corsé, porque son 8 versos en decasílabos y que los 2 últimos versos tienen que estar realmente ajustados. Hay un pensamiento ahí que el poeta tiene que cerrar. Por eso fue un ejercicio totalmente extraordinario. Cuando empezará a escribir sonetos, que son los que conformarán fundamentalmente El rayo que no cesa, el poeta ya no tiene tantas dificultades, porque ya tiene un dominio del verso y algo fundamental, ya tiene casi el dominio de la palabra. Cuando realiza su segundo viaje a Madrid, que es a partir del año 1934, cuando conoce a Pablo Neruda, conoce a través de él a los poetas del 27, se da cuenta que el verso puede ser libre. Y eso le da también una gran libertad como poeta, ¿no? De manera que él empieza a utilizar un tipo de imagen también muy diferente. Gracias a la influencia de Vicente Aleixandre, que será su otro gran amigo en Madrid, y también gracias a Pablo Neruda. Ahí podíamos haber visto, como comentaba, otro tipo de poeta, pero ocurre algo extraordinario, que es el inicio de la Guerra Civil Española. Es impresionante el poder de la palabra, de la literatura, de la poesía durante una guerra. De hecho, Miguel Hernández es el ejemplo paradigmático. Él, como comisario político y dentro de una sección de agitación y propaganda del Partido Comunista, como era el altavoz del Frente, viene a Jaén a comienzos de marzo de 1937 con el comandante Vittorio Vidali, con todo el altavoz del Frente, para montar aquí el altavoz del Frente Sur en Jaén. Dentro de su escritura de guerra, pues podemos diferenciar varios ámbitos, ¿no? Está la poesía, sobre todo la que escribe en Viento del Pueblo y posteriormente en El hombre acecha, y a mí me parece que todavía no se ha estudiado bien el hecho de que no es solamente una poesía de agitación y propaganda, sino que hay grandes poemas con muchas imágenes irracionales. Es un tema importantísimo, ¿no? Porque no es una poesía que pierda calidad por su compromiso, sino que en poemas pues como Las manos o El sudor, o incluso el que dedica La pasionaria, que está lleno de imágenes irracionales, ¿no? Es un poema complejo. Yo creo que hay una alta poesía. Por otra parte está el teatro, que es cierto que el teatro es más un teatro de agitación y propaganda, el que él recoge en Teatro en la Guerra, que buena parte de ese teatro lo escribe en Jaén. Y está su labor como cronista, como periodista, ¿no? Que es una labor que prácticamente no había desarrollado antes, que empieza a desarrollarlo en la Guerra Civil, y buena parte o casi todas sus crónicas las escribe aquí desde el frente de Jaén. Desde el final de la guerra hasta la primera estancia en las cárceles y parte incluso de la segunda, el poeta escribe el cancionero y romancero de ausencias. Es un libro de ausencias, ausencia de la mujer, de todo lo que ha estado queriendo y por todo lo que ha estado luchando, ausencia de su hijo, el segundo hijo. El primero había muerto y es también motivo que recoge en sus poemas del cancionero. Y en ese libro el poeta nos da un mensaje esencial. La historia se le ha destruido alrededor, la historia por la cual él había combatido se le ha destruido alrededor, pero realmente en una situación así alguien se puede defender y salvar a través del amor. Amor a la vida, amor a la mujer, amor al niño, que es el futuro. Ese amor, en todo caso, es la palabra esencial que yo creo construye el cancionero desde nuevas perspectivas. Mis hijos tienen conocimiento de la obra de su abuelo porque Josefina estuvo dedicada a enseñarles poemas de su abuelo, sobre todo del cancionero y romancero de ausencias, que son poemas cortitos, ¿no? Y además buscaba algunos que ellos pudieran entender. Y a través de ahí empezaron ellos a saber de su abuelo y, en fin, y a preocuparse por la obra, ¿no? Y el mensaje que su abuelo ha dejado para todos, no para sus nietos, sino para toda la humanidad, ¿no? La palabra de Miguel Hernández sigue vigente, nos sigue apelando a los lectores. Yo creo que Miguel Hernández ya es un clásico moderno y lo que necesita, como todo clásico, es nuevas generaciones de lectores, de críticos que lo interpreten
de forma distinta según la altura de cada momento histórico. Para mí el mejor libro de poesía de Miguel Hernández es este Cancionero y romancero de ausencias. Sí, es verdad que empieza a escribirse un poco antes de que Miguel Hernández tenga que recorrer esas 13 cárceles, pero todo aquello que él escribe allí, que en principio tenía que ser de desesperanza, se va cubriendo también de esperanza, ¿no? ¿Y qué hace este momento con Miguel Hernández con la palabra? Porque Miguel Hernández va a combinar ahí versos muy breves, y en un poema breve uno tiene que utilizar la palabra perfecta. Pero al mismo tiempo, esos se combinan con poemas muy largos. Y quiero poner como ejemplo, y creo que es ejemplo sumo de su poesía, es Hijo de la luz y de la sombra. El Hijo de la luz y de la sombra, que está compuesto por 3 partes, es un tríptico. Miguel Hernández logra ahí, a través de verso largo, lo cual se contrapone con lo que a la vez está escribiendo en esos poemas breves, y ahí logra hacer toda una cosmovisión de lo que es su poesía. Además, casi una cosmovisión de lo que es el mundo. Y creo que en ese momento, precisamente cuando él está en la cárcel, cuando él está encerrado, su verso tiene más libertad que nunca, su palabra tiene más libertad que nunca. Se plantea la actualidad, la vigencia del poeta Miguel Hernández. Incluso a veces se niega la vigencia de lo que sería su poesía más histórica, más política, más social, por ejemplo, del libro Viento del Pueblo. Hay unos versos que a mí me conmueven todavía. Son los que voy a leer, es un fragmento del poema que se titula Viento del Pueblo, que es un poemario de la Guerra Civil. Y los recuerdo los versos. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada, yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas, crepúsculos de los bueyes, está despuntando el alba. Creo que son unos versos que marcan todavía ese sentido que algunos seguimos manteniendo como necesario, la unidad de los pueblos de España en la lucha contra el fascismo. He poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo, morena de altas torres, alta luz y ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Gracias a los técnicos del taller de imagen de nuestra Fundación General por un vídeo tan sensible y tan completo. Gracias a todos los que han participado también en este vídeo, dando su voz y su imagen. Es el momento de invitar a la representante de la familia, en este caso a la señora Lucía Izquierdo, a la cual invitamos aquí.
del mismo modo, invitamos a nuestro rector, porque primero haremos la concesión de la condecoración y luego daremos la palabra al señor Lociesquian. Bueno, qué emocionante, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor rector, y muchísimas gracias también a la universidad, a todas las autoridades académicas, a todos los profesores, que sé que están haciendo un trabajo extraordinario para divulgar la obra de Miguel Hernández en las aulas. Por todo ello, muchísimas gracias. Yo, después de escuchar lo que he escuchado, la verdad es que palabras no las encuentro porque estoy emocionada, de verdad. Carmen, entrañable Carmen, gracias por tu discurso tan extraordinario y tan hermoso. Agradecer también a José Carlos Rovira esa dedicatoria que a lo largo de la vida ha estado con Miguel en todos los sitios del mundo. Así es que gracias, José Carlos, por dedicarte tanto a Miguel y tan bueno como lo has hecho y tan bien. Gracias por este galardón, por este reconocimiento, es precioso para nosotros, para mi hija y para mí. Mi hija está aquí sentada, tengo también otro hijo, Miguel. Para nosotros, como digo, es muy emocionante recoger hoy este galardón que tanto representa y que tanta categoría tiene. Cómo no, como ha dicho Carmen, ha dicho José Carlos y tantos. Miguel se merece esto y muchísimo más, porque nos ha dejado tanto y tan inmenso todo. También quiero agradecer al Colegio Santo Domingo, a la sede universitaria de Alicante, ¿verdad?, que nos haya acogido hoy aquí, por lo menos a la familia. Es un edificio que conozco muy bien, puesto que mi hijo ya estuvo estudiando aquí en Santo Domingo. Así es que me hizo mucha ilusión cuando me enteré el venir aquí a recoger este laurel de oro. Así es que estamos encantados. Y muchísimas gracias y que se vaya trabajando a Miguel en las aulas y en las cumbres de la cultura como son las universidades. Así es que muchísimas gracias por todo ello. Gracias, señor rector, a usted y a todo su equipo de profesores. Gracias. Buenos días. Y finalmente, para cerrar el acto, pedimos que venga de nuevo al estrado nuestro rector Manuel Palomar. Gracias. Ilustrísima señora directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, señor rector honorario de la Universidad de Alicante, señor concejal del Ayuntamiento de Orihuela, miembros del Consejo de Dirección de la Universidad de Alicante, vicerrectoras, vicerrectores, secretaria general y gerente, señora Carmen Alemán, señora Lucía Izquierdo y familiares del poeta, señores decanos y director de la Escuela Politécnica, señor director del Colegio Diocesano Santo Domingo, querido José María, señoras y señores, amigas y amigos, muy buenos días. Me gustaría, en primer lugar, agradecer su presencia hoy aquí, en este acto de concesión del Laurel de Oro a Miguel Hernández, en este magnífico edificio del Convento de Santo Domingo de Orihuela, conocido también como el Colegio del Patriarca Loaces, Colegio Diocesano de Santo Domingo, un edificio monumental de estilos gótico, renacentista, barroco del siglo XVI, fundado por el cardenal Loaces, y donde nos une a través de la cátedra Arzobispo Loaces, una magnífica relación académica, siendo herederos de la histórica Universidad de Orihuela y que este año conmemoramos su 450 aniversario. Gracias al director del colegio por sus facilidades y por su magnífica relación que venimos manteniendo durante todos estos años. He de decirles que como rector de la Universidad de Alicante
Es todo un honor presidir la concesión de este Laurel de Oro a título póstumo a uno de los alicantinos más significativos e ilustres de nuestra historia más reciente. Como saben, este galardón se concede a aquellas personas o instituciones de excelente prestigio nacional o internacional en el campo de las ciencias, de las letras, de la investigación científica, de la docencia, de la creación artística, del deporte y de la solidaridad. Hasta el momento, un total de 14 personas la han recibido, entre otros el investigador en ciencias penales y criminología, que fue el primero de ellos, Luis Garrido, o el escritor Miguel Delibes, el economista Germán Bernácer, o, como ha dicho Carles anteriormente, Sisto Marco o Senabre. Personas que han destacado en los campos de la ciencia, de la docencia o de la creación del conocimiento y han tenido una relación importante e intensa con la Universidad de Alicante y que la propia Universidad de Alicante ha reconocido o ha querido reconocer a través de un laurel de oro que hace unos breves momentos he entregado esa distinción a la nuera de Miguel Hernández. Y un laurel de oro, ¿por qué? A veces nos preguntan. Según la mitología griega, el dios Apolo se enamoró locamente de la ninfa Dafne, la perseguía por todas las partes. La ninfa lo esquivaba y le suplicó a su madre, Gea, la tierra, que la transformara en un laurel para poder escapar de él, de las garras del dios. Apolo, triste y resignado, decidió convertir el laurel en un símbolo y desde entonces siempre llevaba una corona de laurel en la cabeza. A partir de este mito, en la antigüedad y en la Edad Media, se utilizaba esta planta para coronar a los atletas, a los poetas, a los sabios, a los generales victoriosos e incluso a los estudiantes que superaban las pruebas de retórica, a los cuales se les daba una rama de laurel y de ahí, como bien sabrán, deriva, por cierto, el hecho de llamarlos baccalaureatus, bachilleres. El laurel, por tanto, el laurel. El laurus nobilis, árbol de hoja perenne, ha sido y es un símbolo de la inmortalidad que representan los triunfos de los artistas, de los militares, de los poetas, de los universitarios o de los deportistas. Siguiendo así nuestro reglamento de símbolos y distinciones honoríficas, el laurel de oro que hoy otorgamos representa ese símbolo de la inmortalidad y de la historia de nuestra universidad a quien representamos. Y convierte hoy en el reconocimiento a título póstumo a Miguel Hernández. Y quiero, en este momento, agradecer a la profesora Carmen Alemany la magnífica laudatio del poeta. Es difícil para mí como rector, después de ti, Carmen, hablar de Miguel Hernández. Admirada Carmen, felicidades y enhorabuena por tan magnífica laudatio. Miguel Hernández, oriundo de nuestra provincia de Alicante, es uno de los más grandes poetas de la historia de la literatura española, figura clave de la mítica generación del 27 y de parte de la poesía de la posguerra española, a pesar de su temprana muerte. A la gran obra que avala esa posición se suma el valor añadido de su biografía, truncada a los 32 años, después de sufrir prisión y enfermedad tras la Guerra Civil, en la que participó activamente en el campo de batalla. La fusión de vida y obra de Miguel Hernández y su repercusión en la historia venidera, tanto en el ámbito académico como en el universo lector, y la especial incidencia de su difusión a través de la música, duradera hasta la actualidad, lo elevan a la categoría de mito literario y también social. Por todo ello, la distinción a Miguel Hernández por parte de la Universidad de Alicante constituye un hito en la historia de la institución y repercute recíprocamente en la altura que para una universidad significa distinguir a las figuras más relevantes de nuestra provincia, entre las que Miguel Hernández es central. Nuestra universidad siempre ha participado en los principales eventos que sobre el escritor se han realizado y quiero destacar la celebración en el año 2017 y a tenor de los 75 años del fallecimiento del poeta, de un congreso internacional organizado por la Universidad de Alicante, junto con el Instituto Juan Gilabert y la propia Universidad Miguel Hernández. Asimismo, nuestra institución cuenta entre su profesorado, además de la profesora Alemany, el catedrático José Carlos Rovira o la profesora Eva Valero,
con algunos de los máximos especialistas a nivel internacional en la obra del poeta y con doctores honoris causa para quienes Miguel Hernández fue y es figura señera, tales como Mario Benedetti, Alonso Zamora Vicente o Raúl Zurita. Y queremos seguir homenajeando al poeta oriolano con esta alta distinción que sella el vínculo histórico gestado a lo largo de su historia hasta la actualidad, en la que siguen produciéndose trabajos académicos, monografías, artículos en revistas especializadas, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis doctorales, publicaciones y premios derivados de la investigación, que dan cuenta de la vigencia de Miguel Hernández en nuestra Universidad de Alicante. La concesión del Laurel de Oro al poeta en este momento respalda, por tanto, toda una tradición investigadora sobre su obra y enaltece la significación de su figura para nuestra institución. Y este Laurel de Oro se le entrega a herederos de Miguel Hernández en la ciudad que vio nacer, Orihuela, sede histórica de la Universidad de Alicante. Por ambos motivos, la realización de este acto aquí, justamente en Santo Domingo, donde estudió nuestro poeta, hace que esta ceremonia cobre un valor simbólico fundamental para nuestra universidad, que ha desarrollado una actividad continuada en Orihuela, de manera especial en la Casa Museo Miguel Hernández, muestra del vínculo estrecho que históricamente la Universidad de Alicante ha mantenido con el lugar de nacimiento del poeta, con una programación en la que la literatura ha tenido un protagonismo esencial. Es nuestro empeño que desde la Universidad de Alicante se siga difundiendo la obra y el legado de este poeta que nos dejó versos que a día de hoy siguen teniendo carácter de universalidad. Y de entre ellos quiero destacar algunos de los últimos versos que escribió y que simbolizan una clara apuesta de futuro. Decía: soy una abierta ventana que escucha, por donde va tenebrosa la vida, pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre deja la sombra vencida. Quiero finalizar agradeciendo a los familiares, en especial a Lucía Izquierdo, su nuera, por su presencia hoy aquí, por su acogida de esta concesión y por la cercanía que siempre muestras con la Universidad de Alicante. Felicidades a los herederos de Miguel Hernández. Seguiremos contribuyendo a la difusión de este legado tan importante para la Universidad de Alicante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias reiteradas por su presencia hoy aquí y muy buenos días. Gracias.